Listo, entonces como les decía, ¿qué debemos buscar? La página de la que de la JRC. La podemos buscar como JRC fotovoltaica e inmediatamente ya me aparece aquí de primero. Se llama Sistema de Información Geográfica Europea. Si necesito cambiar el idioma, pues le doy por acá y escojo el idioma de mi preferencia, que puede ser inglés o puede ser español, francés, italiano o alemán. Dejémoslo en español. La siguiente parte de la herramienta es este mapa que tengo en el centro. ¿Qué debo hacer para ubicar? Escribo el nombre de la ciudad que yo requiera. ¿Listo? O lo busco directamente con el navegador del mapa. ¿Listo? Puedo acercarme por acá. Vamos a buscar nuestra ciudad y busquemos por acá donde dijimos que íbamos a hacer el ejercicio. En Torubia. ¿Listo? Los siguientes valores que tengo por acá, que en este caso me interesa, es los datos mensuales. Yo puedo tener la irradiación global horizontal, que dijimos que hace referencia a la suma mensual de la radiación que llega por metro cuadrado. ¿Listo? Recordemos aquí que al decir global significa que es tanto la luz directa como la luz reflejada y la luz refractada que llega a la superficie solar en un ángulo horizontal, es decir, a 0 grados. ¿Listo? Mientras que la siguiente irradiación que tenemos por acá hace parte de la radiación normal directa, que es solo la que llega a la superficie solar, pero desde el disco solar, no a nivel global, sino solo lo que llega directo desde el disco solar a la superficie terrestre. Todo esto se expresa en kilovatios por metro cuadrado mensualmente. La tercera que tenemos por acá hace referencia a la irradiación global, es decir, tanto la reflejada como la refractada, pero que llega a la superficie de acuerdo a un ángulo óptimo de inclinación. Recordemos que ese ángulo óptimo de inclinación depende de la latitud. Entre más alejados estemos del ecuador, mayor va a ser ese ángulo de inclinación. ¿Listo? Finalmente, esta es una radiación que me permite llegar con un ángulo personalizado. Seleccionemos las cuatro y digamos un ángulo absurdo por acá de 45 grados y visualicemos nuestro resultado. La línea roja hace parte de la radiación global horizontal, la línea naranja hace parte del ángulo óptimo, la roja más clara hace parte de la normal directa y finalmente la violeta que está a 45 grados es la línea que está a 45 grados. ¿Listo? Como les decía, la que es normal directa, que solo llega del disco solar, siempre va a ser más por debajo porque no incluye ni la radiación que se refleja ni la radiación que se refleja. ¿Listo? Mientras que las otras sí consideran cada uno de estos valores. Si nosotros revisamos la violeta, nos damos cuenta que hace parte del ángulo a 45 grados. Si yo hiciera una instalación de paneles solares a 45 grados, la producción que voy a tener es mucho menor, porque esta línea está por debajo de sus otras dos compañeras que hace parte de la irradiación a 0 grados y al ángulo óptimo que todavía no sé a cuánto equivale, pero pronto vamos a saberlo. ¿Listo? Recordemos que si yo quiero hacer un cálculo estimado de las horas de sol pico, este cálculo debo hacerlo con al menos 10 años. En este caso tengo dos bases de datos. Tengo la ERA y tengo la NSRDB. La ERA 5 me da un margen de datos mucho más amplio. Me da hasta el año 2020. Y lo que voy a hacer es solo quedarme con dos valores. No me interesa un ángulo a 45, solo me interesa la irradiación global horizontal y la irradiación global con el ángulo óptimo. ¿Listo? Y le voy a decir que visualice los datos. Si yo hago una visualización de todos estos datos, ya me da un valor mucho más amplio entre el 2005 y 2020 de datos históricos. Lo siguiente que voy a hacer es descargarlo en un formato que me permita trabajar, que en este caso es un formato CSV, que es un formato separado por comas. Pilas con el truco que les voy a mostrar. Si yo tengo este valor, este archivo y quiero trabajarlo más rápido, lo puedo abrir con el bloc de notas, un editor de texto, un bloc de notas, y debo reemplazar todos los puntos por coma. ¿Listo? Con control B, con control R.
No encuentro ahora buscar y reemplazar. Buscar y reemplazar. Digo, tome los puntos y reemplácelos todo por comas. ¿Listo? Digo reemplazar todo y ya los reemplacé. Otro truco que deben tener en cuenta es reemplacen los tabuladores por una punto y coma. ¿Listo? Para que sea más fácil abrirlo con el Excel si lo van a trabajar. Buscar y reemplazar. Y le dicen, venga, yo voy a reemplazar ese doble tap por un punto y coma. Y ya me queda un formato como este. ¿Listo? Le digo guardar. Y ahora sí lo abro con el programa de mi preferencia. Yo tengo el LibreOffice Calc y le digo aceptar. ¿Listo? Y ya lo va a abrir en un formato mucho más amigable. Bueno, aquí hay un problema porque el Office Calc asumió las comas como un separador. ¿Listo? Yo quiero que lo abra bien. Le digo, eh, lo abro. Le digo, eh, abrir. Busco dónde está el archivo. Lo abro y vamos a ver si me deja abrir. Y me dice, venga, ¿cuál es el separador? Solo el punto y coma. ¿Listo? Le digo aceptar. Y aquí sí me permite ver las celdas como si fueran un solo valor. ¿Listo? Lo siguiente que voy a hacer es cambiar todos estos valores que tengo aquí, distribuidos año por año y mes por mes. Los voy a cambiar en una matriz para poder calcular los promedios. ¿Listo? Por acá me dice, mire, H dentro de H paréntesis minúscula raya M la radiación global horizontal. ¿Listo? Y la otra HI óptimo es la radiación en el ángulo óptimo. Y el ángulo de inclinación óptimo es 13 grados. ¿Listo? Lo siguiente que debo hacer es colocar por acá los años con los que voy a trabajar. Recuerden que voy a trabajar desde el 2005 hasta el año 2020. ¿Listo? Y lo siguiente que voy a hacer es organizarlo mes a mes, desde enero hasta diciembre. ¿Listo? Y procedo entonces a organizar estos valores en una matriz. Iniciaré con el ángulo global horizontal. ¿Listo? Es decir, a 0 grados, desde el año 2005 hasta el 2020. Listo, aquí terminé con la primera parte. Vamos a dar un formatico de que de negrita. Este van a ser los meses. Listo. Voy a colocarle por acá una columna que se va a llamar número de días mes para hacer el cálculo de mis promedios diarios nuevamente al final. ¿Listo? Y lo que voy a decir es cuántos días tiene cada mes. En este caso, enero tiene 31, febrero tiene 28.25 por el año bisiesto. ¿Listo? Recuerden que cada 4 años le incluimos un día adicional al mes, lo cual equivale a 0.25. Como vamos a trabajar a 15 años, ese pequeño factor me hace una diferencia. Marzo tiene 31 y así sucesivamente. Y así llegamos a diciembre. Octubre 31, noviembre 30, diciembre 31. ¿Listo? Lo siguiente que a mí me interesa conocer es el promedio interanual. ¿Listo? Y esto lo hago a través de una fórmula que se llama promedio.
y escojo todos los años en los que yo voy a hacer ese promedio, que es desde el año 2005 hasta el año 2020. ¿Listo? Copio la fórmula y ya me queda algo como esto. Reduzco la cantidad de ceros para que sea más amigable y me queda un valor como este. Ya hasta aquí yo puedo tener una idea de cuánto se genera mes a mes. Y aquí yo puedo saber cuánto voy a generar históricamente, un promedio interanual de cuánto estoy generando. ¿Listo? Si yo quisiera tener una gráfica de esto, lo que debo hacer es tomar los meses. Vamos a tomarlos por acá. Hacerlo en una tabla por aparte. Voy a tener el promedio. Copio como un link. Y hago mi gráfica sencillamente. ¿Listo? Le digo promedio interanual. Por acá coloco irradiación solar. Todo lo bien. Y le digo por acá en el eje de las X voy a tener los meses y en el eje de las Y voy a tener la irradiación. Y le digo finalizar y ya me queda una gráfica como esta. Si yo hago una revisión rápida, puedo saber que en el mes de marzo tengo un pico de producción y que en el mes de noviembre tengo un bajón de producción. A esto lo voy a colocar ángulo 0 grados. ¿Listo? Ahora, para calcular el valor de las horas de sol pico, que es un valor estimado, y recordemos que siempre se garantiza, siempre y cuando tenga un ángulo, que en este caso es a 0 grados, y la orientación de los paneles solares esté mirando siempre hacia el ecuador. Lo que tengo que hacer es dividir entonces ese promedio interanual entre el número de meses que tiene el mes. Eso, el número de días que tiene el mes, perdón. Y con esto ya yo tengo un estimado de cuáles son las horas de sol pico mes a mes. Este valor de horas de sol pico me va a servir para calcular una proyección mensual de mi planta solar. Y a esto le decimos que estas son las horas de sol pico. Que recordemos que las horas de sol pico son la cantidad de horas en un día en el que el sol me va a proveer de forma equivalente 1000 vatios por metro cuadrado. Y se asume a 1000 vatios por metro cuadrado porque es el valor de laboratorio para operación de los paneles solares. El fabricante me garantiza la potencia pico del panel solar siempre y cuando yo entregue una irradiación de 1000 vatios por metro cuadrado. ¿Listo? Y esto le colocamos formatico bonito. Vamos a colocar una tabla bonita para que se vea agradable. ¿Listo? Luego este valor, o esta operación, perdón, la repito con los valores al ángulo óptimo para tener un comparativo. Es decir, que esto es ángulo horizontal a 0 grados. Voy a repetir esta operación para el ángulo óptimo, que para esta región la herramienta me dice que equivale a 13 grados. ¿Listo? Y hago exactamente lo mismo. Tomo todos los valores de la irradiación global mensual año por año y la organizo en esta tabla. Año por año, por el 2009, 2010,
2011. Bueno, aquí me perdí la tabla. Y aquí me equivoqué en algunas partes. Listo. Con esto, ya que hice, calculé el mismo valor de las horas de sol pico y el promedio interanual, pero ya no para el ángulo a 0 grados, sino para el ángulo óptimo. Y puedo hacer lo mismo, pero en este caso yo voy a tomar las horas de sol pico solamente para hacer una tabla nueva por acá. Este es a 13 grados. Las horas de sol pico a 0 grados. Y cada uno de los meses que están por acá. Y con esto yo voy a hacer entonces una tabla para hacer un comparativo de las horas de sol pico de cada uno de estos casos, cuando es a 0 grados y cuando es a 13 grados, que es el ángulo óptimo según la herramienta. Insertamos una gráfica. Horas de sol pico. $13 versus 0 grados. ¿Listo? En el eje de las X van a estar los meses y en el eje de las Y van a estar las horas de sol pico. Listo. Y aquí ya yo tengo un buen comparativo de lo que sucede tanto a 0 grados como a 13 grados. Y nos permite hacer un comparativo y revisar cuál de las inclinaciones me favorece. Si nosotros revisamos el gráfico, tenemos que las horas de sol pico tienen unos máximos muy interesantes, tanto en enero como en febrero, donde alcanzo sobre las 6 horas, 6.2, 6.3 horas de sol pico. Y en marzo también estoy cerca de las 6. Y el valor que también me interesa es el mínimo, porque mientras que el mínimo a 0 grados está en noviembre, por acá cerca de las 4.2, 4.3, es ligeramente mayor el ángulo óptimo. Si nosotros revisamos por acá los máximos y los mínimos, vamos a utilizar una escala de colores. Vamos a colocar el máximo en un color, el mínimo en un color azul, para que se relacione más con el frío, y el máximo en un color rojo. Y hacemos la misma operación en el ángulo óptimo para tener pues una mejor estimación. Revisemos, el peor de los casos en las horas de sol pico es 4.49
y el peor de los casos es noviembre con 4.41. La diferencia no es tan significativa, pero hay una pequeña mejora con el ángulo óptimo. En los mínimos está cerca de un rango, pero en el máximo, si yo me fijo, el máximo en las horas de sol pico con el ángulo óptimo está en los 6.33 y el máximo a 0 grados no llega nunca a las 6 horas. Quiere decir que tengo casi media hora de ganancia en los meses tanto de febrero, marzo y enero. Listo, entonces me conviene mucho más tener a futuro un ángulo óptimo para una producción anual que un ángulo a los 0 grados. Y eso es todo respecto al cálculo de las horas de sol pico, teniendo como base el promedio interanual mensual de irradiación solar dentro de una zona.